Bueno, gracias, y les pido disculpas a todos ustedes, porque realmente me equivoqué, interpreté que la charla iba a ser más tarde, y me vine nomás tranquilo en el ómnibus y llego ahí a la estación terminal de Rosario, y cuando estaba tomando un desayuno me llaman por teléfono que me estaban buscando y que ya estaba pasada la hora de la charla. Así que bueno, les pido disculpas si la cosa fue totalmente involuntaria, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a tratar de comenzar entonces un poco la charla de hoy, que se refiere al tema, como muestra el título, de avances en el manejo de suelos salinos y sódicos. Bueno, primero conviene hacer una diferenciación de qué son los suelos salinos y qué son los suelos alcalinos, o también llamados sódicos, porque muchas veces no está clara la diferencia entre unos y otros. En realidad son dos cosas distintas. Los suelos salinos son aquellos que tienen muchas sales. Después uno puede medir cuál es el límite que le pone, si 4 decisimen por metro, o 2, o 8, lo que uno, en el fondo, cada país lo ha hecho de acuerdo a sus necesidades o a su economía, su actividad productiva, etcétera. Y los suelos alcalinos normalmente son aquellos suelos que tienen sodio intercambiable, o se mide como sodio intercambiable. En realidad la cosa es un poquito más compleja. Los suelos salinos son aquellos que tienen cloruros y sulfatos, mientras que los suelos alcalinos o sódicos son aquellos que tienen carbonato de sodio, fundamentalmente carbonato y bicarbonato. Los suelos salinos, sobre todo como tienen cloruros, pueden tener niveles salinos muy altos, porque no hay ningún elemento que haga precipitar al cloruro. Entonces el cloruro aumenta la concentración hasta límites superiores al agua de mar. En el caso del carbonato no, porque el calcio hace que precipite. Por lo tanto, entonces, ya una pequeña diferencia, o una importante diferencia, es que los suelos alcalinos no tienen concentraciones altas de sales, porque el exceso de carbonato que haya precipita. Y lo importante desde el punto de vista del manejo es que el carbonato, la presencia de carbonato, no tiene valor diagnóstico, ya no sirve para diagnosticar. Por eso que se usa el sodio intercambiable, o si no también la RAS, que es una medida de laboratorio, para diferenciar uno de otro. Tienen diferencias en el perfil del suelo. Acá ustedes ven, acá tienen ustedes dos perfiles, ven que son bastante diferentes. Estos tienen muchas sales, estos no tienen sales. Acá está, perdón. Aquellos no tienen sales. Ambos están influenciados por el agua subterránea. Y los suelos sódicos o alcalinos en general tienen un perfil con horizontes y una cosa de ese tipo. Y muchas veces los suelos alcalinos pueden ser agriculturizados, sobre todo cuando su horizonte superficial, su horizonte A, que es el que está acá arriba, ahí está, cuando el horizonte A es más o menos profundo. Estos suelos, si bien ocupan en general áreas distintas, están emparentados y pueden transformarse de uno a otro según las condiciones climáticas. Supongan ustedes, si a un suelo salino le hacen un sistema de drenaje, pasan o pueden pasar a ser alcalinos. Y a su vez un suelo alcalino, si sobreviene un periodo seco o un ascenso muy grande de la capa freática o una inundación con agua salina, pasa a ser salino. Entonces son dos parientes que viven más o menos en cierta comunidad. Y esa es la característica de los suelos salinos y alcalinos, que es importante definirlo para saber de qué estamos hablando. Acá tenemos una primer avance que muestra un experimento donde se ve el efecto de la salinidad, ¿no es cierto? Y acá entonces una cosa que yo me planteé es la siguiente. En este momento, y seguramente acá hoy en día esta reunión, ustedes van a encontrar más o menos 4 o 5 técnicos del INTA que hablan sobre estos temas, y 2 o 3 profesores de universidades nacionales que también hablan sobre lo mismo. Todos son amigos míos, todos nos conocemos y todos más o menos decimos lo mismo. O sea que en realidad, seguramente, si en lugar de estar yo acá estuviera otro de los, digamos, de la gente que trabaja en este tema, diría con palabras más, palabras menos, con énfasis en una cosa o en otra, diría más o menos lo mismo que voy a decir yo. Y también, por otro lado, si ustedes han escuchado algunas conferencias en el pasado sobre este tema, van a encontrar que siempre se dice más o menos lo mismo. O sea que un poco la idea que puede quedar es, pero hay algún cambio, hay algo nuevo, se conoce algo distinto a lo que ya conocemos. Eso es difícil porque
Los suelos salinos y alcalinos se han destinado siempre, básicamente, a la ganadería. Como no son suelos con vocación agrícola, se destina a la ganadería. Ustedes saben, la ganadería en Argentina siempre estuvo con problemas de financiación, problemas económicos, particularmente en los últimos años. Entonces, en general, es muy difícil implementar grandes prácticas tecnológicas de cierto nivel económico o de aplicación económica porque el sistema no tiene rentabilidad. Por otro lado, ahora, en los últimos años, con el avance de la agricultura y la ubicación de la ganadería y la concentración de ganadería en estos suelos, aumentó de vuelta el interés. Pero claro, todos esos vaivenes económicos que afectan la actividad y que los afectan a ustedes como productores, tienen un correlato con la parte de investigación, porque son temas que no son muy investigados. Hay algunas experimentales de INTA que trabajan en el tema, algunas específicamente, como la que está en la cuenca del Salado, pero digamos los resultados no son así espectaculares, ¿no es cierto? Pero no obstante se está avanzando. Y yo entonces ahora les voy a mostrar algunas cosas que se están avanzando, un poco para que seguramente le va a pasar lo mismo que nos pasa a todos, cuando escuchamos que ahora, a raíz del conocimiento de la base genética nuestra, del ser humano y de otros animales, se va a poder hacer remedios específicos para, prácticamente diríamos, personalizados para cada persona, y que hay alguna alternativa de crear cambios, inclusive en el momento de la gestación. En fin, todas cosas muy interesantes, pero uno puede decir, bueno, está muy lindo, pero esto no me va a tocar a mí, seguramente tocará a mis nietos o algo parecido. Algunos de los avances que se están haciendo en este momento, que se los voy a mostrar muy rápidamente, por lo menos para que tengan idea de qué es lo que se puede venir, tienen esta característica. Una de las cosas que más se ha avanzado en los últimos tiempos es con los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados, como ustedes saben, han tenido un impacto muy grande en la actividad agropecuaria y lo va a seguir teniendo. Ha habido toda una transformación, el tema en este momento es tabú para mucha gente, pero ha habido cambios muy significativos en esta área del conocimiento, y se han generado ya inclusive acá en Argentina, acá en la propia provincia de Santa Fe, por ejemplo, sojas tolerantes a las sales, etc. Esto es un avance, digamos, muy importante que se tiene, pero y una de las cosas que conviene por lo menos que lo vean es por qué afectan las sales a las plantas, ¿no es cierto? Las sales afectan a las plantas produciendo lo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo son un montón de sustancias. Acá se observan algunas. Son formas de oxígeno, incluyendo agua oxigenada, que afecta a la vida de la célula. Y afecta una célula y después termina afectando todas, y realmente la planta termina o muriendo o bajando su tasa de crecimiento, su rendimiento, etcétera, ¿no es cierto? Pero las plantas, lo mismo que los animales, tenemos capacidad de producir sustancias antioxidantes, que son las que se contraponen a esas sustancias oxidantes que hay en las células, generadas por la salinidad en este caso. Las sustancias antioxidantes pueden ser enzimas o no, hay distintos tipos, es un paquete muy complejo de sustancias. Y entonces, la biotecnología lo que está buscando es, a este nivel tan químico, tan bioquímico en realidad, lograr que las plantas produzcan menos sustancias oxidantes cuando son afectadas por sales, o que produzcan muchas más sustancias antioxidantes, de tal manera que logren evitar el efecto dañino de las sales sobre los cultivos. Como ustedes ven, se está trabajando a un nivel muy, muy finito, ¿no es cierto? Y por ahora, al menos por ahora, aunque a lo mejor a los biotecnólogos mucho no les gusta, lo que se puede decir es que en condiciones de agricultura, por ejemplo, bajo riego, como puede ser en Mendoza, en California, en Israel o en otras partes del mundo, donde la salinidad es el principal factor limitante de la producción, estos cultivares nuevos, mejorados genéticamente con tolerancia a las sales, pueden ser exitosos, o seguramente están siendo exitosos en algunas partes del mundo. Pero cuando nos encontramos con situaciones en las cuales tenemos la salinidad, tenemos la alcalinidad con todos los problemas físicos que eso trae, tenemos el exceso de agua, de las inundaciones, muy común en muchas áreas, o los problemas de estrés hídrico en verano cuando se secan y se seca el suelo, problemas nutritivos, problemas de capas impermeables, es decir, cuando se suman muchos factores simultáneamente sobre la pobre planta que nosotros queremos que crezca, por ahora la biotecnología no tiene soluciones. Posiblemente los pueda tener en el futuro, pero por ahora no los tiene. Hay una alternativa menor, siempre para el futuro, que es el uso de microorganismos, que es lo último que marco acá, ¿no es cierto? Este parafito que está acá,
y acá muestro una caja de Petri con un hongo. Hay hongos, sobre todo bacterias, que tienen propiedades de transmitir a las plantas tolerancia a, por ejemplo, sales u otros elementos tóxicos. De tal manera que este es un campo de acción que también se está trabajando y en el cual hay algunos avances, por ahora son de laboratorio, en condiciones de invernáculo, cosas por el estilo, pero paulatinamente muchos de estos resultados podrán ir llegando al gran público y de esa manera podremos tener a lo mejor otra alternativa distinta para mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos forrajeras, sobre todo en estos tipos de suelos. Después tenemos los problemas, las soluciones por el lado del suelo. O sea, el suelo también se puede alterar. Y acá ustedes van a ver cosas muy extrañas que a lo mejor nunca las han escuchado en la vida. Acá tenemos que se han buscado o se han encontrado, por ejemplo, sustancias quelantes sintéticos, ¿no es cierto? Algunos con nombres bastante extraños, como estos, sustancias que pueden retener sales inorgánicas, detergentes para facilitar el movimiento del agua dentro del suelo, inclusive el uso de la electricidad para desalinizar suelos. O sea, hay toda una batería de avances en la tecnología en este momento que no son aplicables a condiciones reales nuestras, ¿no es cierto? Pero que evidentemente pueden en algún futuro tener alguna posibilidad. Y acá tenemos un ejemplo de algunos de estos polímeros y poliquilatógenos, que son los que pueden absorber sales y retirarlas del medio y hacer que las plantas puedan crecer sin problemas en cuanto a la salinidad. Pero vuelvo a repetir, esto es para más adelante. ¿Qué tenemos ahora actualmente? Y ya que estoy acá voy a pasar un chivo. La semana que viene, precisamente, el martes, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se va a presentar un libro, que es el que está presentado acá a la derecha de ustedes, que sintetiza el trabajo de 86 técnicos e investigadores de la Argentina sobre el manejo de suelos y cultivos en el país. Así que muchas de las cosas que ustedes pueden ser interrogantes que tengan en este momento van a estar expresadas en ese material, que es una obra bastante interesante porque prácticamente sintetiza todo lo que se hizo en Argentina sobre la salinidad y la alcalinidad hasta este momento, ¿no es cierto? Pero bueno, yendo ya a lo nuestro y dejando el chivo de lado, para manejar los suelos tenemos entonces prácticamente algunos principios que tenemos que tener en cuenta que son los básicos. El primero, lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de reducir el ascenso capilar de las sales. O sea, evitar que las sales que están en el agua subterránea, en el agua freática, lleguen a la superficie. Para eso, una de las cosas que tenemos que hacer es aumentar la tasa de infiltración. Para eso tenemos que lograr mantener la cobertura vegetal del suelo. Podemos lograr una mejora en las propiedades físicas y químicas. Y otra alternativa también es el manejo del exceso de agua, que muchas veces los excesos de aguas contribuyen al ascenso del agua subterránea y eso termina contaminando a los suelos con sales. Bueno, esto desde el punto de vista tecnológico se puede reunir de esta manera y acá entonces podemos ver que las tecnologías pueden ser de recuperación química. Dentro de las tecnologías de recuperación química, una de ellas, que más o menos tiene cierta difusión, no mucha, pero tiene algunas posibilidades, es el enyesado. Después tenemos también la recuperación biológica, que es el aprovechamiento de los abonos orgánicos, el estiércol fundamentalmente, ¿no es cierto? O el cultivo de plantas mejoradoras, que eso es una cosa que la Argentina tiene una tradición muy larga. Algunos de ustedes, sobre todo algunos que tengan más edad, se deben acordar del ingeniero Molina, seguramente que ya por la década del 50, 60, preconizaba el cultivo de algunas especies. Él trabajaba con sorgo de maíz de Guinea, el sorghum technicum, como una planta que podía desarrollarse en estos suelos y después generar algunas mejoras en ellos. Después tenemos toda una serie de prácticas para prevenir el ascenso capilar de las sales. Hay una que es el llamado manejo agrohidrológico, que eso lo maneja muy bien gente de INTA, no vamos a tratar eso hoy porque es un tema muy específico. Tenemos también el mejoramiento del drenaje, que se puede hacer a veces con algunos sistemas de donde es posible que se pueda hacer drenaje, ¿no es cierto?, para eliminar las aguas que están ascendiendo. El manejo de la siembra directa y la intersiembra, que es una manera de no descubrir el suelo y de evitar remover el suelo. Porque algunos de estos suelos que tienen sales, digamos que lo afectan por sales, tienen horizontes A muy angostitos, muy pequeños. Entonces, cuando uno lo pasa con un arado, lo que hace es mezclar eso con el horizonte B,
que es muy arcilloso y muy sódico, o inclusive lo entierra directamente, con lo cual genera un daño prácticamente irreversible en el suelo. Entonces lo mejor que se puede hacer es no meterle un arado, sino un arado cincel o siembra directa o alguna cosa que no remueva, que no reinvierta el pan de tierra, ¿no es cierto? Y después una cosa muy importante es el manejo del pastoreo. Lo vamos a ver una transparencia que lo muestra claramente. Y después, como una técnica separada de todas las otras, pero que tiene mucha importancia, es la fertilización. Porque la fertilización, al permitir mayor desarrollo vegetal, permite cubrir algunas de las alternativas que hemos visto hace unos segundos, ¿no es cierto? Bueno, hablando entonces del enyesado, acá tenemos una foto que muestra una aplicación de yeso en un campo en el sur de Córdoba, el efecto sobre la vegetación de la aplicación de yeso y unos resultados hechos en el INTA Balcarce hace algunos años atrás, donde mostraban que cuando uno aplica yeso, lo hicieron en el campo que tiene el INTA Balcarce en Coronel Vidal, este experimento, donde muestra que cuando uno aplica una cierta cantidad de yeso al suelo, el escurrimiento es menor. Y la lógica, si el escurrimiento es menor, es porque la infiltración fue mayor. Y entonces de esa manera las sales se fueron lavando. Estas prácticas son difíciles de llevar a cabo en Argentina porque hay relativamente poca experiencia. Estas experiencias del INTA Balcarce son una de las pocas que hay a campo. Después hay experiencias en macetas, en invernáculos, esas hay muchas, pero digamos a campo hay pocas. Hay dificultades para conocer cuál es la dosis exacta que hay que poner de sulfato de calcio. Y por otro lado, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que realmente los suelos necesitan a veces muchas toneladas de yeso para ser mejorados desde el punto de vista de su alcalinidad. Por lo cual se transforma en una práctica muy difícil de llevar a cabo, por los volúmenes que hay que manejar, los volúmenes que hay que aplicar, etc. Entonces hay prácticas que se están usando en algunos lados, que son por ejemplo la de aplicar dosis pequeñas todos los años, o cada año por medio, cosa de ir haciendo una mejora paulatina de las condiciones de suelo. No aplicarlo a granel en toda la masa del suelo, sino aplicarlo, digamos, si uno hace una intersiembra de una forrajera, aplicarlo junto con la semilla para mejorar el ambiente alrededor de la semilla, en fin. Hay un montón de prácticas que se pueden ir haciendo que permiten una aplicación más económica de este insumo, ¿no es cierto? Después la otra alternativa importante es el manejo, digamos, lo que se llama la recuperación biológica, que es el aprovechamiento del estiércol. El estiércol, que es un recurso que tenemos en Argentina bastante importante, que en general está subutilizado, por decirlo de una manera elegante, ¿no es cierto? Y que muchas veces se transforma en un factor de contaminación que genera problemas de convivencia entre los vecinos de zonas urbanas y los rurales, ¿no es cierto? Hay problemas a veces de transmisión de enfermedades, en fin, de contaminación de aguas. Son volúmenes enormes de estiércol que son difíciles de manejar y que realmente se desaprovechan porque podrían ser utilizados perfectamente, primero en la agricultura, por supuesto como fuente de nutrientes, como se utilizan en casi todos los países del mundo, y la otra como forma de solucionar o arreglar los problemas de suelos alcalinos, ¿no es cierto?, suelos salinos, porque la materia orgánica del estiércol mejora las propiedades físicas de los suelos y significa entonces un aporte de nutrientes sumado a una mejora en las propiedades físicas, que eso contribuye a la mejora de los suelos. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es lo que dice el recuadrito que está allí arriba, es que en los suelos muy alcalinos, la materia orgánica no se une a la fracción mineral, porque la función de la materia orgánica en el suelo es la unión entre la fracción orgánica y la fracción mineral, la formación de agregados, y eso mejora las propiedades físicas del suelo y mejora las propiedades hídricas, o sea, el agua después que se mueve, y eso mejora las condiciones para las plantas, toda una cadena de hechos. En el caso de los suelos muy alcalinos no se produce esa unión entre la materia orgánica y la arcilla, la materia orgánica se dispersa, si se dispersa se mueve, si se mueve se traslada de un lado a otro. El caso más típico, que es natural, no es producido por el hombre, se conoce desde 1935, miren ya los años que se conoce, cualquiera de ustedes que tenga campo en la zona de la Pampa deprimida lo conoce, las aguas del río Salado, del río San Borombón, de los arroyitos que puede haber por ahí, son turbias, son color café con leche, o té con leche. Y son turbias porque llevan materia orgánica. Es la materia orgánica dispersa de los suelos que se termina transformando en materia soluble, que es arrastrada por los arroyos, los ríos, el agua de inundación y termina finalmente en la bahía de San Borombón. Tiene una función ecológica,
Eso lo destacan los ecólogos, porque eso sirve como base para nutrir a toda la flora y la fauna que vive en la bahía de San Borombón, pero desde el punto de vista agronómico es una pérdida neta monstruosa, ¿no es cierto? Eso se puede aplicar a campo, como muestra la transparencia ahí. También en este caso los volúmenes que se manejan son muy grandes, a veces es difícil aplicarlos. Una práctica muy interesante, sobre todo para los suelos más alcalinos, en los cuales acabo de decir que la materia orgánica no es muy buena. En este caso, sí, lo que se puede hacer es aplicar con yeso, mezclar estiércol con yeso, y eso entonces tiene las dos ventajas: mejora la propiedad física del suelo y mejora la, ¿cómo se llama? Las propiedades químicas también. Una alternativa muy económica, por supuesto muy ineficiente, pero económica, es aplicar fardos en los lugares donde hay suelos alcalinos, para que los animales que se alimentan en ese lugar, cuando bostean, hagan una aplicación natural de la materia orgánica en el suelo. Obviamente es una aplicación totalmente ineficiente, hay muchísimas pérdidas, etcétera, pero entre acumular las bosteadas y que contaminen un curso de agua, preferible que queden en el suelo, y de alguna manera, como muestra la figura, hongos, insectos se van a encargar de aplicarlas en el suelo y irán incorporándose de alguna manera. Otra de las tecnologías que estamos viendo que se utilizan y que ha sido muy interesante, es un campo de trabajo, uno de los más nuevos que hay, es el uso de las forrajeras. El de las forrajeras no es muy antiguo, pero la forrajera megatérmica ha sido un campo de acción muy interesante. Acá hay muchos datos que están mostrando, como se muestran allí en la aumentos de producción de biomasa por efecto de la aplicación de estas megatérmicas, a pesar que tienen muchos problemas de implantación y supervivencia, etcétera. Bueno, cambió acá arriba, Raúl. ¿Qué? Usted cambió ahí, pero acá no cambió. ¿Qué pasó? No me di cuenta. No, porque usted está viendo una cosa ahí que ¿Y es acá? distinta de acá. Ah, ¿qué pasó? Disculpe, No pasa nada. Yo estaba hablando de una cosa y estaba atrás. Bueno, sorry, no me di cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para atrás? Sí, sabía, por eso lo digo. Se le tocó acá en la pantalla y se va la presentación. Se le tocó. No sé por qué no me lo pone ahí. Qué raro. Ahí está. ¿Es ahí eso? No, ya ahora estaba avanzado al lado siguiente. No, estamos viendo para... Esa. Sí, al lado siguiente. Ya estamos, ahí, estamos en esa. Perfecto. No, pero... ¿Y la otra? No. Ok, esta. Sí, acá. Ustedes ven acá entonces cómo la producción de forraje aumenta con la aplicación de estos Panicum y la grama Rhodes y el mijo perenne, que si bien tiene muchos problemas de implantación y a veces de supervivencia también, etcétera, han sido una introducción muy interesante de forrajeras de clima cálido en ambientes más templados, más fríos, como son los de la pampa deprimida. Tiene que pasarlo con eso. Sí. Ahí está. Bueno, y la otra es el manejo del pastoreo, que yo se lo adelanté hace unos minutos. Acá tenemos una foto tomada de Magdalena, donde muestra alambrado por medio un lugar donde había pastoreo continuo, con el suelo desnudo y prácticamente sin vegetación, y con el predominio de dísticles, pelo de chancho, etcétera. Y del otro lado, un lugar donde se hacía un pastoreo rotativo y se manejaba el pastoreo racionalmente. Y entonces ven mucho más material vegetal. Ese material vegetal tiene mucha importancia desde el punto de vista del suelo, porque si ustedes miran acá, en este caso, donde se maneja bien el pastoreo, la lluvia percola, penetra dentro del suelo, hay una cierta evapotranspiración, pero la evaporación desde el suelo desnudo prácticamente cero, ¿no es cierto? Y entonces hay mucha más vegetación acá arriba y el suelo se puede ir lavando. En cambio, cuando usted tiene el suelo prácticamente desnudo, como es este caso, la lluvia, gran parte de la lluvia se evapora directamente porque no puede penetrar en el suelo. Entonces el flujo de agua es ascendente, directamente va para arriba, para la superficie del suelo. Y esto nos lleva entonces a este dibujito que está acá, que nos muestra cómo en una condición uno encuentra que en áreas que están cubiertas están libres de sal en superficie, porque el ascenso capilar se corta por la entrada de agua de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces el perfil salino es lo que se llama descendente. Hay menos en superficie y más en profundidad. En cambio, cuando
la superficie está descubierta, la superficie se saliniza porque predomina el ascenso capilar, el perfil salino es ascendente, se acumula más en superficie. Pero aquí es donde viven las plantas, exactamente, ¿no es cierto? Entonces a nosotros, que haya sales a 1 metro de profundidad, muchas veces no nos importa. Pero sí nos puede importar que esté los primeros 30 centímetros, donde las plantas están viviendo. Con lo cual entonces, fíjense ustedes cómo el simple manejo del pastoreo puede afectar la salinidad del suelo. Y por supuesto la producción del campo, ¿no es cierto? La fertilización es una práctica, como yo decía, muy interesante. Acá tenemos algunos datos de fertilización. Se han encontrado importantes respuestas, como se menciona aquí, en vegetación natural, en campos naturales, en el norte de la provincia, del norte de la Pampa deprimida. O sea que es una práctica que también puede ser muy interesante para complementar las anteriores. Y ya terminando, ¿no es cierto? Acá tenemos una especie de etapa final, donde lo que se observa entonces que lo principal, el punto crítico es el manejo del agua subterránea. Tenemos que evitar que las sales que están en la napa freática lleguen a la superficie. Ese es el punto más crítico de todos. Hay que manejar el agua y la vegetación, el suelo, para que eso no llegue. Las tecnologías, bueno, son como ya mencioné, enyesado, abonos orgánicos, mejora biológica, hay un montón de herramientas. Se puede considerar la fertilización como un aporte. Pero finalmente lo que hay que tener en cuenta es que, en contra de las ideas que había hace 60 años, cuando se pensaba que un cambio de vegetación, un cambio de una pastura natural a una pastura cultivada podía significar un cambio muy significativo en el suelo, lo que podemos decir es que sí, es cierto, cuando uno implanta una pastura y la maneja bien, las condiciones del suelo mejoran, pero el suelo en realidad no cambia. Esto es como pasa en nuestras propias vidas, que a veces tenemos algunos males, algunas enfermedades, algunas disfunciones, algunos problemas de salud, y lo que hacemos es convivir con ellos y seguir nuestra vida para adelante, sabiendo que tenemos algún problema de este tipo, ¿no es cierto? Y con el caso de estos suelos pasa lo mismo, o sea, uno difícilmente pueda pretender modificarlos. En realidad la modificación requeriría inversiones multimillonarias, en plata dura, como para hacer cambios. De hecho, se podría hacer, si los holandeses lograron recuperar el fondo del mar para hacer agricultura, también podríamos hacerlo nosotros, solamente que Holanda es Holanda, país más chiquito que la ciudad de Buenos Aires, y que tiene varios millones de habitantes, y nosotros somos un país muy grande y tenemos pocos habitantes, tenemos que exportar con agricultura que paga impuestos frente a agriculturas subvencionadas. O sea que, digamos, obras así de ese tipo son prácticamente imposibles de pensarlas, por lo menos por varias generaciones, así que tendremos que seguir conviviendo con el problema. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta. ¿Ninguna duda? Bueno, voy a preguntar yo entonces. Bueno, pregunta. Raúl, en el caso del sudeste, yo estoy en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos grandes problemas con aguas de riego, digamos, lotes donde empezamos a regar con aguas subterráneas que en su momento no parecían tan malas, y en algunas situaciones en siembra directa y con mucho riego, digamos, riego en casi todas las campañas, empezaron a haber situaciones de sodificación de suelos y complicaciones. Digamos, tenemos varias cosas. Primero, porque en su momento, cuando se hicieron los estudios, o el INTA nos permitió o nos dijo que esas aguas no traían esos problemas, no se dieron cuenta, o no nos dimos cuenta a todos los demás, o que pudo haberse pasado de largo, por ahí por el estudio de la calidad del agua y no saber qué pasaba. Y segundo, en esos casos, ¿qué se te ocurre, qué medidas se te ocurre para remediar eso? Sí, ese problema que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. No pasa nada. No, después lo fundamos. Excepto en la provincia de Córdoba, en la zona de suelos más limosos, donde aparentemente las propiedades físicas de los suelos no se afectaron por el riego. En el resto de la región pampeana, el riego complementario está afectando los suelos. En realidad, lo que pasó fue lo siguiente. En el mundo existen muchos sistemas de evaluación de aguas para aplicación para riego. Pero todos esos sistemas están hechos para zonas bajo riego total. O sea, zonas como puede ser en Mendoza, la vid, que si no hay riego no hay cultivo, ¿no es cierto?
En los lugares del mundo, por ejemplo en Nebraska, donde se hace riego complementario en gran escala, las aguas son de muy buena calidad, por lo tanto entonces no tienen ningún problema. Nosotros nos encontramos entonces en una situación distinta a la de la mayoría de los países del mundo, donde tenemos un riego complementario con aguas que tienen mucho bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? Y que no se puede aplicar directamente lo que se sirve para Mendoza o para otras zonas. El problema fue que cuando se empezó a hacer riego, los técnicos que vienen en aquel momento, ahora unos 20, 30 años atrás, no tenían otro elemento de juicio que aplicar las tablas y los conceptos que había en ese momento. Entonces, de acuerdo a esos conceptos, de acuerdo a esas teorías o esos tablas y métodos que hay aplicables a condiciones de bajo riego, esas aguas no significaban problema. Pero aplicados a una condición distinta, como fue en nuestra región pampeana, particularmente en la zona sudeste, que las aguas son un poco más malas, para decir de alguna manera, que más al norte, empezó a aumentar el sodio intercambiable. O sea que de alguna manera los suelos empezaron a alcalinizar. La alcalinización no es continua, llega a una especie de techo y se mantiene después, o sea que no es que sigue subiendo, no es que se va a alcalinizar a niveles terroríficamente altos, pero se mantiene a un nivel relativamente importante. La otra cosa interesante para tener en cuenta es también de vuelta que los estándares internacionales que muestran que el sodio afecta a los suelos son muy altos, porque están hechos para otras condiciones distintas a la de nuestra región. Entonces, mientras el estándar es el famoso 15% de sodio intercambiable, que es el límite entre suelo alcalino y no alcalino, cuando vamos a regiones como la región pampeana, los límites están entre 7 y 8. Entonces, las aguas bajo riego llegaron a ese límite. Por eso que se han alcalinizado, y es algo un poco en defensa de los técnicos del pasado, porque no tenían otro elemento de juicio que decir lo que dijeron. Ahora, eso hoy en día es relativamente fácil de arreglar aplicando yeso. Aplicando dosis pequeñas de yeso, el yeso contribuye a la liberación y eliminación del sodio, y seguramente, no sé qué experimentos hay en este momento en marcha que puedan dar datos fehacientes, pero todas las indicaciones muestran que aplicando yeso se puede solucionar ese problema de alcalinización de los suelos. De todos modos, hasta ahora, por lo menos yo no conozco ningún caso en el cual se haya registrado disminución de los rendimientos por la solidificación del suelo. Es decir, lo que se está viendo es que el suelo se afecta. Disminuye la estabilidad estructural, disminuye la tasa de infiltración, etcétera, pero todavía los cultivos siguen respondiendo al riego, ¿no es cierto? Porque aparentemente es más importante la falta de agua, supóngase en maíz en enero, o la gran temperatura en enero con evapotranspiración muy alta, entonces la aplicación de agua en ese momento, aunque afecta al suelo, igualmente mejora el cultivo, pero a la larga va a afectar también los rendimientos. Lo que se verificaba era que en los lotes que se regaban, en pivotes, al año siguiente cuando no se regaban, los corners que no eran regados rendían más que la superficie que era regada el año anterior. Entonces ahí apareció el problema y empezó a estudiar y bueno, de hecho se está trabajando. Pero allá tenemos otra pregunta. Sí. Acá. Ahí en la zona de Marcos Juárez estamos con graves problemas de ascenso de napas. Sí. Y empezaron a aparecer estos manchones de sodio, peladales. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de revertir esa situación? ¿Cómo empezar a revertirlo? ¿Con qué especies? ¿Haciendo qué prácticas? Bueno, lo que hay que hacer es tratar que esos manchones no queden desnudos. Porque a la medida que los manchones queden desnudos, eso sirve como una especie de, podríamos llamarlo como un núcleo de condensación de sales. Cuanto más desnudo está, más sales se van a mover hacia ese lugar, más agua se va a evaporar, más sales se van a depositar y más grande se vaya haciendo el manchón. Con el agravante, que yo lo determiné en el norte, hace unos años atrás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, el viento después va trasladando las sales a los costados de los manchones y va afectando las plantas que están alrededor, o sea que entonces se van agrandando. La práctica que ya la probó el INTA hace muchos años es tratar de cubrir el suelo, aunque por supuesto no es fácil hacerlo, es muy fácil decirlo acá, pero muy difícil hacerlo en el campo, es evidente, y tampoco es muy económico, pero hay que tratar de cubrir el suelo por ejemplo, con restos de vegetación de rastrojos de otros lados, depositar mucha materia orgánica a través de estiércol, cosa de que el suelo se mantenga cubierto, y ahí se pueden sembrar algunas especies tolerantes a las sales, que hay agropiro o alguna megatérmica tal vez,
o Melilotus, alguna especie que de alguna manera pueda sobrevivir esas condiciones, y entonces tratar de lograr una mejoría en las condiciones del suelo, a la espera que en algún momento el agua subterránea baje y el suelo vuelva más o menos a ser como era hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Buenos días. Con respecto a la grama que nombraste, ¿qué manejo podemos usar para generar un anclaje, para poderlo implantar? Y también en campos de anegamiento, con salitre y anegamiento, donde el pelo de chancho está muy establecido, ¿qué es mejor, el agropiro, la grama? Bueno, el agropiro es una planta más ubicua, o sea, se instala mejor, se puede manejar mejor, hay más tradición de manejo en Argentina, ¿no es cierto? El dísticles, o sea, el pelo chancho, es una planta muy tenaz. Una vez que cubre el suelo es muy difícil sacarlo, así que en ese caso lo más probable es que haya que usar glifosato o matarlo, e inclusive más de un año, tratar de matarlo, porque un año solo no va a alcanzar, hasta que en algún momento el agropiro, por ejemplo, pueda superarlo, ¿no es cierto? Y una vez que el pelo de chancho es una planta que necesita mucha luz, no es una planta de sombra, con lo cual una vez que una planta de mayor porte logra cubrirlo, el agropiro tiende a ir desapareciendo, pero no es una planta fácil de eliminar. Y lo que se puede hacer es tratar en lo posible de no remover el suelo también, porque se corre el riesgo de que si el suelo tiene un pequeño horizonte con materia orgánica que pueda contribuir a cierto rendimiento de plantas o crecimiento de plantas, si uno le mete un arado lo disuelve, digamos, lo diluye con la masa del suelo y entonces prácticamente lo elimina, el suelo se empobrece y entonces el agropiro termina produciendo menos forraje que lo que producía el propio pelo de chancho, ¿no? No sé si eso responde más o menos. La grama. Perdón, y la grama se puede sembrar también. La grama tiene muchas dificultades de siembra. Si el suelo está inundado, la grama no siempre tolera el anegamiento. Hay que tomar en cuenta que es un grupo de especies, las megatérmicas en zonas templadas, que tienen así algunas cosas interesantes, porque producen en algún momento del año, hacia fines del año, ¿no es cierto? Pueden servir sobre todo para animales de bajo requerimiento, como vacas de cría. Pero como se llama, tampoco son plantas universales, ¿no es cierto?, que puedan aplicarse en todas las condiciones, en todos los lugares. Tienen bastantes dificultades, sobre todo de plantación, son semillas chiquitas, son plantas que tienen baja calidad también, menor calidad que el agropiro. Hay que manejarlas con el pastoreo para que no encañen, entonces se transformen en plantas duras que el animal no come, pero por otro lado, si lo come, tiene pocos nutrimentos. Yo creo que, más que la charla que puedo dar yo acá y lo que puedo decir, que es lo que en el fondo mi experiencia con esta especie es relativamente limitada, en el INTA del Salado hay un grupo de técnicos, y en el INTA, como se llama, Villegas también, hay un grupo de técnicos que maneja muy bien este tema y tiene muchísima experiencia en esto. El ingeniero Tondo, por ejemplo, hizo su tesis de maestría sobre estas megatérmicas, o sea que manejan este cultivo muy bien. Cualquier cosa yo creo que sugeriría que los vean a ellos, que son los más indicados para resolver los problemas específicos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, usted se refirió brevemente al tema de la biotecnología. Sí. Específicamente, ¿puede dar algún ejemplo de acá o en alguna otra parte del mundo que se esté seleccionando, se está trabajando ya con algo de eso, o está lejano todavía en el horizonte? No, el tema de lo que se llama biotecnología es muy amplio, en el cual va desde sacar los genes de una bacteria y incorporárselo a una planta, ¿no es cierto?, que es uno de los extremos, el caso del maíz BT, por ejemplo. Pero después hay muchísimas otras técnicas que tienen que ver con la biotecnología, que no son tan drásticas o tan extremas como esas,
Entonces, hay en este momento trabajos en el orden, digamos, biotecnológico, pero menos espectaculares, digamos de alguna manera, que se está logrando. Acá en Argentina hay un grupo de docentes en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, de la Universidad Litoral, que está trabajando en conjunto con gente de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y están haciendo algunas forrajeras mejoradas con técnicas biotecnológicas. Inclusive, ahora que se hizo el stand de la rural, nuestra facultad presentó un stand en la rural ahora en Palermo, hace unos días, y una de las cosas que mostró ahí fue justamente una bolsa de semillas de una forrajera nativa mejorada biotecnológicamente para ser utilizada en campos bajos inundables. O sea que está habiendo mejoras, pero son mejoras lentas, por supuesto, ¿no es cierto? Además, después eso tiene problemas de comercialización, digamos, hasta que se llega a un estatus en el cual cualquiera, en cualquier lugar, va y dice, bueno, deme tal semilla para sembrarla, tarda, pero se está avanzando en ese caso. Eso sin contar los avances que está haciendo también el INTA. Hasta donde yo sé, la gente de INTA está trabajando más con forrajeras, digamos, tipo festuca o leguminosas importadas, digamos, sí, no nativas. El grupo que yo estoy dando en la facultad está trabajando más con plantas nativas. Las plantas nativas son muy interesantes. En la presentación escrita de la charla esta hay un pequeño comentario sobre eso, acá no tuve tiempo de darlo. Se han registrado más o menos unas 600 y pico de leguminosas nativas que pueden tener, son utilizadas por el ganado donde están, pero tienen potencial para ser mejoradas y aplicadas ya en la agricultura, y más de 1.300 gramíneas también que son utilizadas por el ganado en campos naturales que tienen gran potencial para ser mejoradas. Lo que pasa es que estas cosas a veces tienen poco presupuesto, poca gente que se dedica y avanzan lamentablemente muy despacio. Lo más trágico que se ha visto es que muchas de estas forrajeras han sido recolectadas por expediciones que han venido de países como Australia y ahora ya tienen cultivares en Australia obtenidos a partir de material genético nativo de Argentina, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Raúl, ¿algo que quieras agregar? Estamos bien en tiempo. Está bien, bueno. No, lo que quiero comentar, y no lo vean, porque yo ya no tengo ninguna ganancia en el tema. El libro que mencioné recién en la presentación, lo quiero destacar porque es un libro que lo hicimos con la doctora Talesnik. La doctora Talesnik es profesora de la Universidad Católica de Córdoba y trabaja en el INTA, un instituto de INTA que está en la ciudad de Córdoba. Y trabaja, ella es especialista en la parte, digamos, salinidad en plantas, y yo me dediqué toda mi vida a trabajar en suelos. Entonces, bueno, hicimos una buena complementación y logramos prácticamente reunir a todos los que trabajan en temas de salinidad y que tienen algo que decir acá en Argentina. Nos quedaron muy poquitos afuera y la mayoría fue por otros motivos personales, de ocupación, de compromiso, no se plegaron a unirse con nosotros. Pero hemos logrado, como dije hoy, un libro en el cual hay 86 autores que son de varias provincias, de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Capital Federal, Mendoza, y que se abarca en temas de salinidad y alcalinidad y efectos sobre las plantas desde el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el norte, inclusive partes más al norte todavía, como Salta, Jujuy, etcétera, y van desde Entre Ríos hasta Mendoza, o sea que realmente es un libro muy interesante y yo les sugeriría que traten de conseguirlo porque es un libro escrito en lenguaje accesible, es perfectamente entendible, no hace falta ser ingeniero agrónomo ni magíster para poder leerlo y entenderlo. Y allí en ese libro hay capítulos que son un poco más teóricos. Hay un capítulo sobre biotecnología, escrito por la doctora Chan, que es de acá de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, que ella es la que ha logrado un cultivar de soja tolerante a las sales, y hasta capítulos aplicados de tecnología, como el caso que me preguntaba de las megatérmicas, escrito por 3 especialistas de INTA que trabajan en megatérmica, donde están todos los detalles de la fecha de siembra, cómo manejar el cultivo, cómo manejar el uso de herbicidas, en fin, una cosa mucho más aplicada.
Me parece que este material es un punto de partida único en Argentina. Fíjense ustedes que lo vamos a presentar el martes que viene en Buenos Aires, en la Bolsa de Cereales. Está previsto que el 15 de septiembre hagamos una presentación en el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba. En octubre se va a presentar en el Congreso de la Red Argentina de Salinidad, que estaba el escudito ahí, que se va a hacer en San Luis, en Villa Mercedes, y está previsto también que se va a llevar a presentarse en el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, que se va a hacer en noviembre en la provincia de Córdoba. O sea que, digamos, antes de que el libro salga a la calle, ya por la gente que lo ha visto y que ha visto el contenido, muestra la trascendencia que está teniendo o que va a tener supuestamente. Así que lo digo con toda honestidad porque yo no tengo ninguna ganancia con el libro. Hicimos un aporte, bueno, asumo ganará la imprenta, pero nosotros lo hicimos con toda la buena voluntad y con el aporte de todos los investigadores. Inclusive contamos con el aporte de algunos investigadores del exterior, hay de Italia, de España, de Australia, o sea que me parece que ese es un material que, si a ustedes les interesa el tema me parece que es interesante que vean de conseguirlo, porque reúne prácticamente todo lo que se hizo hasta el presente en Argentina y servirá seguramente para el futuro, como base para que los que vengan en el futuro tengan un punto de donde partir. Porque uno de los problemas grandes que tiene el tema de la salinidad es que en general no se lo entiende, es un tema que tiene mucha complejidad y que además no es lo mismo los problemas de salinidad, vamos a decir, del norte de Santiago del Estero, donde se suma sales y sequía, ¿no es cierto?, a lugares como Mendoza, donde el riego es la causa principal de la salinidad, completo, el riego completo, continuo, ¿no es cierto?, a regiones como la Pampa Deprimida o el oeste bonaerense o los bajos submeridionales de Santa Fe, donde son suelos naturalmente así, ¿no es cierto?, donde hay exceso de agua, donde se da esa circunstancia extraña que no está en los libros, que es que el agua que justamente lava las sales está junto con las sales. Es uno de esos casos que hay en el mundo, no somos los únicos que los tenemos, pero probablemente de la magnitud que hay en Argentina no hay en ningún otro lugar, ¿no es cierto? Entonces nos enfrentamos ante situaciones muy distintas y donde lo que ha primado en la Argentina ha sido siempre un gran discontinuidad en las tareas. Las tareas de investigación siempre han sido discontinuas, las personas empiezan a trabajar y lo van haciendo mientras pueden y después se cansan o se jubilan o se mueren o se trasladan o en alguna época los echaban, y entonces se cortan las investigaciones y en definitiva lo que termina pagando el pato son los productores, porque se encuentran con problemas que no tienen solución, ¿no es cierto? O solución más o menos. Pero bueno, tratemos que en el futuro eso se supere. Bueno, eso quería comentar. Bueno, perdón. Sí. Sí. Te buscamos En la presentación está, así que lo podemos ver ahí. A ver. Acá está. Ahí está. El libro fue editado por la... El libro fue por Orientación Gráfica Editora, que es una editorial de Buenos Aires, y si no, lo que también la parte del libro fue financiado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Córdoba. No la Universidad Nacional, sino la Universidad Católica. La Universidad Católica de Córdoba tiene una larga tradición de conexión con la Red Argentina de Salinidad porque las primeras reuniones se hicieron allí. Porque Edith Lesnick, que es la colega con la cual trabajé, es profesora en esa facultad. Así que lo pueden comprar por la editorial o comprarlo directamente en algún momento más adelante en la propia universidad, si les interesa. Pues no sé en qué otros lugares lo venderán porque yo no estoy en la parte comercial. Pero Orientación Gráfica Editora tiene página web, o sea que seguro si ustedes ponen esa palabra en el buscador lo van a encontrar y van a poder entrar y allí estará supuestamente a la venta pronto. Mañana se presenta, el martes se presenta. Creo que hoy se terminaba de imprimir, así que va a estar calentito todavía. Les puedo asegurar que las 2 semanas de vacaciones de invierno que tuve me la pasé pegado a la computadora, corrigiendo los capítulos al último momento y ajustando el detalle, ¿no? Porque acá dice coordinadora, ya dice no sé qué cosa, entonces para uniformizar, y acá estaba en mayúscula, ya está en minúscula. Pero bueno, finalmente salió.
La verdad que ha sido un motivo de bastante orgullo por el trabajo que hemos hecho con esto y el aporte que hemos tenido de toda la gente. Esperemos que realmente sirva. Bueno, damos por terminado el panel y un aplauso para Raúl.